Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos... ¡Está prohibido crecer! Continuamos con nuestro especial de cine de terror familiar y traemos un clásico. Hoy hablamos de Gremlins. Hoy en día Gremlins está considerada una película de culto y gran parte de ello es porque fue un icono de referencia para toda una generación. Aquellos que crecimos en los 80 con la magia, la fantasía y películas que quedaron marcadas a fuego a todos los jóvenes. En 1984, Steven Spielberg estaba en plena explosión creativa, y no solo como director, sino también como productor. Este fue el papel que adoptó en Gremlins, una curiosa apuesta por la comedia negra donde lo tierno y lo grotesco se dan la mano como solo el cine de los 80 podía permitir. Spielberg le compró el guión a un jovencísimo Chris Columbus. El guión original era mucho más violento y sangriento. Originalmente, esta película tenía que estar ambientada en Halloween, pero se descartó la idea para que hubiera mucho más contraste entre la época de Navidad y el salvajismo de los Gremlins. Finalmente quedó un cuento de Navidad macabro irónico, pero sobre todo mucho más divertido y para toda la familia. Al principio, Steven Spielberg quería contratar como director a Tim Burton, ya que le habían gustado mucho los cortos que este había dirigido. Finalmente, esa idea se descartó y fue cuando Spielberg contrató a un director de serie B que hasta la época había hecho tan solo 2 películas, Pirañas y Aullidos. Este era Joe Dante. Joe Dante y Steven Spielberg hicieron varios retoques del guión original para conseguir que la película fuera mucho más familiar y no tan de terror. Algunos cambios fueron, por ejemplo, que durante el transcurso de la película, Gizmo debería mutar de Mogwai a Gremlin, siendo este al final el personaje de Stripe, el líder de las criaturas mágicas. Spielberg pidió que esto se modificara para que Gizmo siempre fuera bueno, y de esta forma la audiencia se identificara con él. En el guión original, los Gremlins mataban y descuartizaban al perro, y también mataban a la madre del protagonista cortándole la cabeza y lanzándola escaleras abajo. Tanto Warner como Joe Dante decidieron omitir esta parte para que no fuera tan gore y fuera más familiar. Pero lo que tanto Spielberg como Joe Dante querían conservar del guión original de Columbus era la fórmula que este había utilizado de los cuentos de hadas. Un joven desconocido, que no tiene ningún poder, recibe un regalo pero con condiciones. Olvidaba deciros las 3 reglas. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La segunda, mantenerle alejado del agua. Y la más importante de las 3, nunca debe comer después de medianoche. Este, por algún motivo, no las cumple y se va a encontrar con unas consecuencias terribles, a las que se va a enfrentar con valentía, consiguiendo vencer. Y la historia termina con una perla de sabiduría. Para oír solamente hay que escuchar. Para interpretar al personaje protagonista se había pensado en 2 actores, Judd Nelson y Emilio Estevez, pero durante el proceso de casting Spielberg vio que había muchísima química entre la actriz protagonista y el actor Zach Galligan. Era tan buena esa química que finalmente se decidió darle a Zach el papel de Billy.
Pero si había una cosa que tenía que funcionar e impresionar al gran público, esos tenían que ser los Gremlins. Ya que el gran peso de la historia recaía en estos pequeños animalitos. Para todos aquellos que no lo sepáis, los Gremlins son un demonio mitológico que se asocian con las averías. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial había quien creía que mordisqueaban los cables de los aviones para hacerlos caer. Cuando se plantearon cómo llevarían los Gremlins a la gran pantalla, la primera idea fue utilizar monos, pero estos se ponían muy nerviosos al tener que llevar en sus cabezas las máscaras de los diferentes Gremlins. Finalmente, esa idea se descartó. Supongo que muchos de vosotros os estaréis preguntando si se podían haber utilizado los efectos hechos por ordenador. Estamos hablando de 1984. Eso quiere decir que Tron ya había demostrado que sí que era posible, pero la tecnología todavía estaba muy verde para hacer algo tan complejo como los Gremlins. Aquí hay artesanía y de la buena, y eso se nota. Se utilizaron muchos animatrónicos, es decir, marionetas hechas a mano, llenas de cables y que se controlan con mandos a distancia. Esta técnica ya era muy común en las películas de la época. Lo habíamos podido ver en la película E.T. E.T. Mi casa, teléfono. O posteriormente en la película Jurassic Park. Por cierto, las dos de Steven Spielberg. Pero lo que hicieron en esta película realmente fue un trabajo faraónico, ya que hubo que animar decenas de monstruos diferentes. Incluso a veces, varias decenas confluían en un mismo plano. Su dificultad era máxima, porque no era mover solo un brazo y punto. Su expresividad de ojos, boca o incluso orejas era tremenda. Este trabajo tan increíble recayó en Chris Wallace, y este consiguió su doble cometido: las ganas de achuchar al adorable Gizmo, haciendo que todos los niños de la época tuviéramos ganas de tener uno. Apuesto que todos los niños querrían tener uno. Era algo muy parecido a lo que está pasando actualmente con el personaje de Grogu en la serie de Mandalorian. Pero también consiguió que tuviéramos ganas de salir corriendo, escapando de los malvados Gremlins. Cada Gremlin costó entre $30.000 y $40.000, y al finalizar cada día de rodaje, estos eran guardados y custodiados por un agente de seguridad. De esta forma, evitaban que fueran robados. La marioneta de Gizmo fue la más frustrante para todo el equipo, ya que al ser tan pequeña, se rompía con muchísima facilidad. Joe Dante permitió al equipo hacer una escena para poderse vengar de esta marioneta. Es la escena donde cuelgan a Gizmo en una diana y le lanzan dardos. Esta película tiene una gigantesca cantidad de referencias a otras películas. Teléfono, mi casa. Como puede ser, por ejemplo, los diversos fragmentos que vemos de la película Qué bello es vivir a través de las diferentes televisiones. Planos en el que vemos que juegan al primer juego de Star Wars, o cómo olvidarnos de una escena tan memorable como el canturreo del tema Blancanieves y los 7 enanitos. Todos estos momentos están integrados en la película de una forma divertida y delirante. Tampoco se puede olvidar el excelente trabajo que hizo Jerry Goldsmith con su banda sonora, siendo esencial para el éxito del film. Esta constituye un trabajo de perfecta simbiosis entre el terror y el humor. También nos da un tema principal súper pegadizo, lleno de sintetizadores y sonidos electrónicos. La película costó $11 millones y recaudó solo en Estados Unidos 148 millones. Fue todo un éxito,
Y eso que se estrenó el 8 de julio de 1984, coincidiendo también con el estreno de Los Cazafantasmas. Esta fue la cuarta película más taquillera de ese año, y eso que compitió con grandes obras maestras como Indiana Jones y el Templo Maldito, Terminator o Pesadilla en Elm Street. El éxito de esta película fue tan grande que se creó muchísimo merchandising y videojuegos por petición popular. Es más, en 1990 se hizo una secuela, Gremlins 2, la nueva generación. El mismo director Joe Dante dice que de las dos, la secuela es su favorita. Si queréis que también la traiga al canal, dejádmelo en comentarios y si veo que hay mucha petición popular, la traeremos. Pensad que de esta película también hay muchísimas curiosidades. Y ahora vamos a la sección que más os gusta, curiosidades. Al inicio, la película iba a durar 2 horas 40 minutos, pero gracias a la magia de la edición, la película dura tan solo 1 hora 40 minutos. Si alguien tiene interés de ver qué nos perdimos en esta versión final, tenemos el cómic y la novelización de la película, pero os explico un poco algunas escenas que pudieran haber llegado. Por ejemplo, se nos explica un poco más de la trama de la señora Diggle intentando hacerse con el pueblo entero, o también hay una escena muy divertida donde los gremlins van a un McDonald's a comer y en vez de comerse las hamburguesas, se comen a la gente. En el final original, Billy era la persona que abría la ventana y que mataba a Stripe debido a la luz solar, pero Spielberg pidió que este final se modificara, siendo el héroe de la historia Gizmo. No quería que Billy fuera el héroe porque él era el responsable de la creación de Stripe y de los gremlins. En esta escena vemos la máquina del tiempo de H.G. Wells y vemos cómo esta desaparece delante de los ojos impresionados de la gente. Es una reunión de inventores. Así que creo que ya tenemos ganador. El pueblo donde se rodó la película de Gremlins es el mismo donde se rodó Regreso al Futuro. Es decir, que los Gremlins están en Hill Valley. En esta escena podemos ver un cameo del productor de la película, es decir, Steven Spielberg. Gremlins es la típica película de los 80. Tiene toques divertidos, alocados, pero sobre todo es muy macarra. Personalmente no entiendo cómo esta película y su secuela no están en ninguna plataforma, así que os tocará ser un poco Gremlins y poder encontrárosla. Sin más, me despido. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartirlo. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Dadle a la campanilla para que os avise que hay nuevo vídeo y nos vemos el próximo viernes en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer.